Claro, he ido a Ayacucho por la primera vez. Mea culpa por haber ido tan tarde. Por haber ido después también. No sé si hubiera podido ir durante en todo caso. Pero bueno, al final llegué a un congreso muy, muy interesante sobre memoria, etnicidad y género en los Andes. Fue organizado en la Universidad San Cristóbal de Huamanga por un grupo de jóvenes, no necesariamente por los profesores, no necesariamente por las autoridades de la universidad, sino por un grupo de jóvenes historiadores que han formado el CERA, el Centro de Estudios Históricos Regionales de Ayacucho. ¿Y por qué insisto tanto en eso de los jóvenes? Porque hay toda una movida de gente ayacuchana, joven, que está con ganas de pasar a otra cosa. Entonces, yo no he sentido resentimiento, no he sentido tampoco violencia, no he sentido... Incluso llegué un poco como ansioso, como angustiado. Llegué el domingo, creo que era 2 de agosto o 3 de agosto, por la tarde, justo en la mañana había habido el atentado en Huanta y como un poco como que todos los fantasmas regresaban y sin embargo encontré una ciudad que vive, una ciudad intensa y un grupo de jóvenes, estos del CERA, pero muchos otros de la universidad que están haciendo cosas y que están sobre todo dándose a sí mismos una labor de salir de un lugar de víctimas, salir de un lugar de el ayacuchano terrorista, el ayacuchano víctima, en fin, todos nuestros fantasmas de peruanos que se los hemos encajado a ellos y tratando bueno, voltear la página quizás sea mucho decir porque es imposible, pero sí gente que con mucha dignidad avanza hacia el futuro y se cuenta la misma historia, la revisita, la analiza desde la juventud, además, porque estos chicos que organizaron este congreso eran jóvenes, invitaron a gente tan importante como Florencia Mayón, como Steve Stern, como Peter Wynne, de los Estados Unidos, gente de Inglaterra, y bueno, mucha gente del Perú también. Y entonces, para mí ha sido un descubrimiento extraordinario darme cuenta que esa ciudad se está reconstruyendo y mirando hacia el futuro y tratando de desvictimizarse, ¿no? Y el tema central de este evento ha sido analizar la violencia pasada o ya están, digamos, mirando hacia el futuro, tratando, como tú dices, de voltear la página y ya no anclarse en ese hecho, ¿no? Porque sigue siendo, como tú dices, Ayacucho, sinónimo de el terrorismo, la violencia política y las víctimas que se supone que aún quedan ahí. Claro, el objetivo era trabajar, bueno, desde dos puntos de vista. La mayoría de los participantes eran historiadores. Yo fui el único, por ejemplo, que habló de la violencia desde la literatura. Entonces, habían dos posiciones, ¿no? Unos que trabajaban sobre las comunidades, cómo ocurrieron cosas en las comunidades, cómo enfrentaron las comunidades desde un punto de vista antropológico, sociológico, etc. Y había otro grupo que hablaba sobre la postviolencia, ¿no? El periodo de la postviolencia, ¿no? Sobre todo lo de las reparaciones, por ejemplo, fue un tema interesante. Entonces, desde los dos puntos de vista. Y ahora un punto sí, que fue muy interesante, sí, más bien, que se ha tratado muy poco, fue el conflicto y la mujer, ¿no? La posición de la mujer dentro del conflicto, que al final fue la pagana, la viuda, ¿no? O sea, la viuda, la madre que perdió al hijo, la hermana que se quedó sola, etcétera, etcétera, ¿no? Y las desplazadas también. Las desplazadas y las violadas, ¿no? En fin, bueno. sin hablar de la teta asustada y compañía. Claro. Bueno, pero yo quería saber si tú piensas que ahora que ha vuelto, después de algún tiempo, estos ataques senderistas, ahora narcosenderistas, ¿no? Pero recientemente, en este año, son tan seguidos, tan agresivos, tan directos, con ese mensaje que va a los efectivos del ejército, emboscadas. Habían, digamos, grupos remanentes de Sendero, pero
más en otra actividad casi interna, casi con la población. Pero ahora recientemente hay esta especie de querer llamar la atención, desafío abierto, por más que se dice que son muy pocos y que hay control y no sé qué. ¿Es posible que la violencia política regrese a Ayacucho? Porque cuando comenzó, cuando prendió, digamos, Sendero, es que el Perú vivía pues también una época especialmente desesperanzada, ¿no? Por temas económicos, porque se salía de una dictadura y bueno, el Estado era pues simplemente el sinónimo de abuso, de lejanía, y ahora nos venden, el Estado nos vende una imagen de que el Perú se ha modernizado, que hemos salido de la crisis, que somos un país estrella en el panorama internacional y que además ahora el lema es inclusión, ¿no? En general todo el mundo habla de inclusión, el gobierno lo tiene como lema, ¿no? Entonces, pero la situación ¿habrá cambiado realmente en Ayacucho o siguen las condiciones como para generar de nuevo esa violencia? Bueno, hay muchas cosas en tu pregunta. Sí. Comenzando, yo no estoy tan seguro que en los años 80, los comienzos de los 80, haya habido esa época de desesperanza. Sí, había problemas económicos graves, pero era al contrario, un momento de, ¡puf!, pasamos a la democracia por fin. Entonces había un momento de esperanza, con una izquierda bastante organizada, legal, etcétera, etcétera. Bueno, eso por un lado. Luego, evidentemente, la situación degeneró en lo que degeneró y a fines de los 80 fue la pesadilla que duró hasta mediados de los 90. Luego, hablar de... hay que tener mucho cuidado, me imagino, al hablar ahora de grupos ideologizados o desideologizados. No está muy claro, ¿no? Son terroristas simplemente, son narcoterroristas. Aparentemente, bueno, la mayoría de la opinión pública habla de narcoterroristas, quizás porque conviene también hablar en esos términos, quizás porque nos da mucho miedo saber que hay... Puede regresar. Que exactamente, que puede regresar y los confinamos simplemente a carteles que están operando en una zona reducida. Eso al final, el senderismo termina siendo un terrible fantasma de nuestra propia historia. El terrorismo, no como sendero luminoso, como RT, sino como sinónimo de violencia, ¿no? Y puede pasar, por supuesto, que puede volver a pasar, por supuesto. Para mí, o sea, me da miedo, me da pena, me da angustia de ser apocalíptico, profético, así, pero si el Estado no sigue las recomendaciones, por ejemplo, de la Comisión de la Verdad, que han sido bastante claras en cuanto a la reactivación de esas zonas que están totalmente olvidadas, marginadas, discriminadas, donde los niveles de pobreza siguen siendo aberrantes, donde la mortalidad infantil, la mortalidad de las madres al parir, en fin, sigue siendo muy, muy fuerte, donde la escolaridad es muy baja, el abandono escolar, la tasa de mujeres que al dar a luz es o sea, la edad es muy, muy de 14, 15 años. Si todas esas condiciones están reunidas en una misma zona, ¿cómo no esperar que otra vez brote la violencia? Pueda aprender estas ideas. Exactamente, ¿no? No sé si como Sendero Luminoso, no sé si como manifestaciones violentas, como mítines, no lo sé, pero en todo caso, el Estado y el pueblo peruano tienen una responsabilidad enorme y ya le hemos dado la espalda a esa gente por años de años de años. No les hemos dado inclusión, no les hemos dado el sentido de peruanidad, ¿no? Y eso es una de las cosas interesantes de las reparaciones, por ejemplo, porque no simplemente consiste en construir una obra que va a permitir al pueblo sentir que el Estado se está acordando de ellos, sino también consiste en hacerles sentir que forman parte de un proyecto nacional. Claro, ¿no? claro. Entonces, sí, fatalmente me da mucha pena y, insisto, angustia, miedo decirlo, sí, eso puede prender. ¿Y en qué lado están las esperanzas? ¿En qué lado están las esperanzas? En ellos mismos también. Y eso lo acabo de ver, o sea, lo acabo de ver. Una de las cosas que más me conmovió fue encontrarme con esta cantidad de jóvenes que tenían muchas ganas de salir adelante, de hacer cosas, de cambiar, de informarse, de informar. Y nunca ninguno me contó su propia historia de dolor.
Luego fueron otras personas que me dijeron, estuviste conversando con tal y cual. Sí, pues ella es una de las sobrevivientes de la matanza de la comarca. Y yo decía, a mí si hubiera estado en una matanza, no sé, creo que no hubiera sobrevivido psicológicamente. Entonces, en cambio, esta gente está saliendo adelante. O sea, me quito el sombrero.